¿Quién se robó? Porque ¿saben algo del robo de las planchas? Ahora una cosa antes de continuar que tiene relación con lo que dice Rafael. En esta experiencia última que vivimos en la Cueva de los Tallos, en el momento que 3 personas nos desprendimos del grupo y nos fuimos al fondo, que entramos en el Sendra, yo tuve contacto directo con uno de estos seres, justamente el guardián, Rafael igual, el resto de personas también vivieron a lo largo de los días, pero en ese momento fue mucho más fuerte. Y este ser me mostraba una serie de edificaciones que existieron mucho antes incluso de 12.000 años, ¿sí? Estas edificaciones eran de piedra, de cristal, preciosas, que estaban en la selva, y que en un momento determinado eran destruidas. Y eran destruidas por una guerra con presencia de naves, de ovnis y todo lo demás. Entonces me dice que efectivamente se destruyó porque los Oriones tenían celos del nivel de evolución al que esta civilización estaba llegando. Entonces yo le decía, entonces cumplieron su objetivo, destruyeron a la gente, destruyeron todo. Entonces me dice, no, el conocimiento logró rescatarse y fruto de eso son las civilizaciones que luego asomaron, como la Sumeria. Ese rato me quedé impresionado solo de pensar que el conocimiento sumerio había salido de acá. Imagínate que entonces la teoría de Juan Morris, que él decía que el origen de las grandes culturas está aquí, en el Ecuador, de la cultura sumeria, de la cultura egipcia, de la cultura de la India, estaría en el Ecuador. Imagínate esto, tendríamos que reescribir la historia, pero los mensajes que nosotros recibimos hace más de 7 años hablaban de eso, de que llegaríamos a descubrir en un momento que de aquí del Ecuador surgieron todas las grandes culturas. Wow. Entonces en experiencias ellos ya nos están permitiendo ver hasta con imágenes, ¿no? Cómo se dieron los acontecimientos. Ahora, ¿cuál es el papel de los pleiadianos en todo esto? Bueno, los pleiadianos existirían varios niveles, ¿no? Hay unos que se llaman los guardianes y vigilantes de mundos pleiadianos, y hay otros que son ingenieros genéticos. O sea, son seres que... ¿No son los parecidos a los que salen a la Guerra de las Galaxias, de esos altotes de cara medio... Son altos, sí, son seres altos, pero tienen su composición antropomorfa, es parecida al ser humano, ¿no? Entonces ellos tuvieron un papel muy importante a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, sabemos que trabajaron en la programación de la genética del pueblo hebreo. Yahvé no sería otra cosa que un grupo de pleiadianos que se contactaron con el pueblo hebreo, ¿no? Y por eso estaba la Shekinah, ¿no? Que era de día como un disco luminoso y en la noche era como una salsa ardiente, ¿no? Y también pues los pleiadianos estuvieron en la intervención de la creación del ser humano como tal, ¿no? En el mito de Adán y Eva se habla que los Elohim descendieron y tomaron pues al ser humano y crearon a Adán y Eva, ¿no? Pues los Elohim es un vocablo hebreo que significa los dioses, ¿no? O sea, los dioses bajaron y crearon al ser humano, ¿no? Pero quizás una historia que no es tan positiva de los pleiadianos, porque tuvieron intervenciones positivas, pero también se equivocaron y metieron las patas, pero grandemente. Por ejemplo, en el libro de Enoch se habla de que el pacto del monte Hermón, donde Semiasas y 200 cosmonautas pleiadianos fueron manipulados por Lug o Lucifer, y les dijo, como les han dejado fuera del proyecto, sus civilizaciones están a un lado, pues por lo menos que su genética quede grabada en estos nuevos seres que están creando, entonces mézclense con las hijas de los hombres. Entonces 200 pleiadianos se mezclaron con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, y estos hijos pues fueron apartados del resto del proceso humano y fueron a parar en unas islas llamadas la Atlántida. Entonces los atlantes serían mestizos, hijos de padres extraterrestres y sus madres terrestres, ¿no? En todos los mitos y todas las leyendas de los pueblos se hablan que los dioses bajaban en carros de fuego, ¿no? Y muchos de ellos se mezclaban, se hibridaban con las mujeres de la tierra. La mitología griega, eso es... En el Génesis 6 de la Biblia. Claro, en el capítulo 6, como dice, ¿no? Daniel, justamente refiriéndose a Semiasas y al pacto del monte Hermón, se habla de que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra porque eran hijas, y viendo los ángeles de Dios que las hijas de los hombres eran agradables a sus ojos, de ellos procrearon, tomaron cuantas quisieron, y les procrearon hijos, y en esa época había gigantes. Las escrituras sagradas, empecemos con la Biblia. Se dice que fue escrita por los apóstoles, ¿no? Los libros de los evangelios. Claro, pero estos son los evangelios, claro. Y en general la Biblia, el Antiguo Testamento y todo esto, ¿de dónde nace?
Bueno, en la antigüedad no existía la Biblia como nosotros le conocemos, sino que existían los libros, los textos sagrados, ¿no? Entonces eran muchos, entonces hasta que los padres de la iglesia le pidieron a San Agustín que él escoja, de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a su sabiduría, cuáles son los libros que tienen inspiración divina y cuál es la cosa está media complicada. Entonces él, en base a su criterio, cogió y dijo, bueno, yo he seleccionado de todos los libros que tenemos, estos 72, que son los que yo considero que son correctos y tienen inspiración divina. Entonces les conocemos como los libros canónicos. Pero este grupo de libros, sí, la cosa está media rara, porque pese a que fueron escritos por los propios evangelistas y tienen una gran tradición, pero la cosa está media dudosa. Entonces los separaron y los volvieron los libros apócrifos. El problema fue que la iglesia los escondió, y por eso la palabra apócrifo llegó a ser sinónimo de escondido. Entonces nadie los podía leer. Inclusive mi mamá me cuenta que antiguamente no se podía leer, leer la Biblia. Y es más, o sea, inclusive antes se daba misa en latín y solo los que sabían latín podían leer la Biblia. Pero sea como sea, finalmente Martín Lutero revolucionó eso y lo... Así es. Claro. Finalmente, pues a lo que nosotros ha llegado ha sido pues esta parte de estos libros y los otros desconocemos, ¿no? Ahora, en el año 47, en el desierto de Qumran, ¿no? Se descubrió a orillas del Mar Muerto, se descubrieron unas cavernas donde pues exactamente pues un beduino pues buscando una cabrita lanzó una piedra en una cuevita en un acantilado y encontró pues unas vasijas que estaban en unos rollos que justamente son unos rollos que pertenecían a una secta judía llamada los Esenios, a la cual Jesús habría pertenecido. María, Entonces, Jesús, claro, Jesús, María Magdalena. También pues los padres de María, Joaquín y Ana y muchos otros habían pertenecido a esta secta Juan el Bautista. Judía, ¿no? Entonces ellos, como en esa época no había fotocopiadora, ¿no? Entonces se dedicaron a transcribir los textos sagrados pues en cortezas de animales y en algunas láminas de metal, y estos serían unos libros originales de la Biblia, y también pues estarían incluidos los textos apócrifos que nadie los podía leer, ¿no? A la final fueron a parar en el Museo del Libro ahí en Jerusalén, y se supo que quienes custodiaban estos libros era l'École Biblique, ¿no? Un organismo francés, pero que justamente era una filial del Vaticano, la oficina exactamente de la Santa Inquisición, y donde era pues antiguamente el presidente Joseph Ratzinger. Entonces, por eso el actual Papa. Claro, entonces Benedicto a la final XVI. lo que se descubrió que lo que realmente quisieron es esconder los rollos del Mar Muerto, pero hay un escándalo en torno a este descubrimiento, porque como se escondió, pues investigadores norteamericanos de una universidad se robaron los microfilm y pues ya han comenzado a publicar muchas cosas que en los rollos del Mar Muerto están escritas y que no se quiere dar a conocer a la humanidad. Por ejemplo, en el libro de Lamech, que era el padre de Noé, le pregunta a su esposa Barinos: dime, esposa mía, ¿el hijo que llevas en tu vientre es hijo mío o el hijo de los guardianes y vigilantes de mundos? ¿No? Y también lo que llegaría a demostrar también en los rollos del Mar Muerto, y que por eso se esconden, es que realmente Jesús no vino a fundar ninguna religión. Claro. O sea, se cogió la imagen de Jesús, se aprovechó y se hizo toda una estructura. Él no era así. Entonces, parte del conocimiento y de la gran revolución que va a haber va a ser justamente la liberación de información de los rollos del Mar Muerto y mucha información.